Capítulo 21. Secuestran a Black Jack. Annabeth y yo salíamos del palacio cuando vi a Hermes en un patio lateral. Estaba contemplando un mensaje iris en la cortina de vapor de una fuente. «Nos vemos en el ascensor», le dije a Annabeth. «¿Seguro?», respondió ella, escrutándome. «Sí, ya veo que sí». Hermes no pareció advertir que me acercaba. Las imágenes del mensaje iris se sucedían tan rápidamente que apenas pude captarlas. Eran informativos y noticiarios de todo el país, escenas de la destrucción causada por tifón, los restos de la batalla esparcidos por todo Manhattan, el presidente en una rueda de prensa, el alcalde de Nueva York, vehículos del ejército transitando por la Avenida de las Américas. «Asombroso», murmuró Hermes, volviéndose hacia mí. «Después de 3000 años, me sigue sorprendiendo el poder de la niebla y la ignorancia de los mortales». «Bueno, gracias por la parte que me toca». «Ah, no me refiero a ti, aunque supongo que también debería preguntármelo. Porque, vamos, rechazar la inmortalidad». Era la decisión acertada. Hermes me miró con curiosidad y luego volvió a prestar atención al mensaje iris. «Míralos», dijo. «Han decidido que Tifón no ha sido más que una monstruosa serie de temporales y tormentas. ¿Qué más hubiéramos querido? Aún nos explican cómo es posible que todas las estatuas del Bajo Manhattan hayan desaparecido de sus pedestales y terminado hechas pedazos. Pero imagino que al final se les ocurrirá alguna interpretación lógica». «¿Está muy deteriorada la ciudad?». Hermes se encogió de hombros. «No tanto. Cosa sorprendente. Los mortales están consternados, desde luego. Pero esto es Nueva York. Nunca he visto a un puñado de humanos con tal capacidad de recuperación. Me imagino que habrán vuelto a la normalidad en unas semanas. Y yo, claro, les echaré una mano». «¿Usted?». «Soy el mensajero de los dioses. Me corresponde a mí supervisar lo que dicen los mortales y, si es necesario, ayudarlos a comprender lo sucedido. Me encargaré de tranquilizarlos. Créeme, acabarán reduciéndolo todo a un terremoto monstruoso o a una erupción solar. Cualquier cosa menos la verdad». Había cierta amargura en su tono. George y Marta se enroscaban alrededor de su caduceo, pero permanecían en silencio, lo cual me hizo pensar que Hermes estaba pero que muy enfadado. Debería haberme callado, pero le dije: «Le debo una disculpa». Hermes me miró con recelo. «¿Y eso por qué?». «Lo tomé por un mal padre», reconocí. «Creía que abandonó a Luke porque conocía su futuro y que no hizo nada para impedirlo». «Yo conocía su futuro», dijo Hermes con tristeza. «Pero conocía algo más que la parte negativa. No solo que se volvería malvado, también preveía lo que haría al final. Sabía que tomaría la decisión acertada, pero no podía decírselo a él, ¿verdad?». Hermes miraba la fuente fijamente. «Nadie puede alterar el destino, Percy, ni siquiera un dios. Si yo lo hubiera prevenido sobre lo que ocurriría, o hubiese tratado de influir en sus decisiones, no habría hecho más que empeorar las cosas. Permanecer en silencio y apartado de él ha sido lo más difícil que he hecho jamás». «Tuvo que permitirle que encontrara su propio camino», dije, «y que desempeñara su papel en la salvación del Olimpo». Hermes suspiró. «No debería haberme ensañado con Annabeth», continuó. «Cuando Luke fue a verla a San Francisco, comprendí que habría de desempeñar un papel en el destino de mi hijo. Eso llegué a preverlo, pero pensé que acaso ella podría hacer lo que yo no podía, o sea, salvarlo. Cuando se negó a irse con él, no pude contener mi furia. Debería habérmelo pensado mejor. Con quien estaba furioso, en realidad, era conmigo mismo». «Ella lo salvó», le dije. «Luke murió como un héroe. Se sacrificó para matar a Cronos». «Agradezco tus palabras, Percy, pero Cronos no ha muerto. No puedes matar a un titán». «Entonces...». «No lo sé», rezongó Hermes. «Ninguno de nosotros lo sabe. Hecho polvo, tal vez, esparcido por el viento. Con suerte, en partículas tan diminutas y dispersas que nunca podrá recomponer su conciencia. No digamos ya un cuerpo. Pero no te equivoques. No lo tomes por muerto, Percy».
Se me revolvió el estómago. ¿Y los demás titanes? Escondidos, dijo Hermes. Prometeo le ha enviado un mensaje a Zeus con un montón de excusas para justificar su apoyo a Cronos. Yo solo pretendía minimizar los daños. Bla, bla, bla. Permanecerá sumiso y calladito unos siglos, si sabe lo que le conviene. Críos ha huido, y el monte Otris se ha convertido en un montón de ruinas. Océano se refugió en las profundidades del mar en cuanto quedó claro que Cronos había perdido. Y entre tanto, mi hijo Luke ha muerto. Murió convencido de que no me preocupaba por él. Nunca me lo perdonaré. Hermes atravesó el vapor con su caduceo y el mensaje Iris se desvaneció. Hace mucho tiempo, murmuré, usted me dijo que lo más duro de la vida de un dios era que no podía ayudar a sus hijos. También me dijo que no puedes dejar por imposible a tu familia, aunque resulte tentador y tu familia haga muchos méritos. Y ahora has descubierto que soy un hipócrita, ¿no? No, usted tenía razón. Luke le quería. Al final, entendió su destino. Creo que entendió el motivo de que usted no hubiera podido ayudarlo. Recordó lo que era de verdad importante. Demasiado tarde para él y para mí. Usted tiene otros hijos. Honre la memoria de Luke reconociéndolos. Eso todos los dioses pueden hacerlo. Hermes se encogió de hombros. Lo intentarán, Percy. Bueno, sí. Todos trataremos de cumplir nuestra promesa. Y quizá durante un tiempo las cosas mejoren. Pero a los dioses nunca se nos ha dado muy bien cumplir nuestra palabra. Tú mismo naciste de una promesa rota, ¿no? Al final, nos volveremos olvidadizos, como siempre. También podrían cambiar. Hermes se echó a reír. ¿De veras crees que después de 3000 años los dioses pueden cambiar su naturaleza? Sí, dije, lo creo. A Hermes pareció sorprenderle mi respuesta. ¿Tú crees que Luke me quería? Preguntó. ¿Después de todo lo ocurrido? Estoy seguro. Hermes contempló la fuente. Te daré una lista de mis hijos, dijo. Un chico en Wisconsin, 2 chicas en Los Ángeles y algunos más. ¿Te encargarás de que vayan al campamento? Se lo prometo, respondí. Y a mí no se me olvidará. George y Marta se retorcieron por el caduceo. Ya sé que las serpientes no pueden sonreír, pero dio la impresión de que lo intentaban. Percy Jackson, dijo Hermes. Tal vez podrías darnos alguna que otra lección. Había otro dios esperándome cuando me disponía a abandonar el Olimpo, es decir, una diosa, Atenea, que se había apostado en mitad del camino con los brazos cruzados y una expresión que me hizo pensar, oh. Se había despojado de su armadura y llevaba solo unos vaqueros y una blusa blanca, pero no por eso parecía menos guerrera. Sus ojos grises llameaban. Bueno, Percy, dijo, así que seguirás siendo mortal. Pues sí, señora. Me gustaría conocer tus motivos. Quiero ser un tipo normal, quiero crecer, pasar la secundaria normalmente. ¿Y mi hija? No podía dejarla, reconocí, con la garganta seca. Ni a Grover, me apresuré a añadir. Ni... ahórratelo. Atenea se me acercó más. El aura de su poder me provocó un hormigueo en la piel. Una vez te advertí, Percy Jackson, que por salvar a un amigo serías capaz de destruir el mundo. Quizá estaba equivocada. Al parecer, has salvado a tus amigos y al mundo, pero piensa con mucho cuidado lo que harás a partir de ahora. Te he concedido el beneficio de la duda. No vayas a estropearlo. Y como para demostrar su observación, se convirtió en una columna de fuego, chamuscándome la pechera de la camisa. Annabeth me esperaba junto al ascensor. ¿Y ese olor ahumado? Preguntó. Es una larga historia. Descendimos hacia la planta baja, los dos en silencio. La música era espantosa. Neil Diamond, o algo así. Debería haber incluido ese detalle en mi petición a los dioses, que mejorasen un poco la música ambiental. Cuando llegamos al vestíbulo, me encontré a mi madre y a Paul discutiendo con aquel portero de cabeza rapada, que ya había regresado a su puesto. ¡Le estoy diciendo!, chillaba mamá, ¡que tenemos que subir! ¡Mi hijo! Entonces me vio y abrió mucho los ojos. ¡Percy!
Me dio tal abrazo que me dejó sin respiración. «Hemos visto el edificio iluminado de azul», me dijo. «Pero como no bajabas, subiste hace horas». Se estaba poniendo un poco nerviosa, adujo Paul con ironía. «Estoy bien», les aseguré, mientras mamá abrazaba a Annabeth. «Ahora todo se ha arreglado». «Señor Bluffis», dijo Annabeth, «¿qué manejo de la espada?» Paul se encogió de hombros. Bueno, parecía lo obligado dadas las circunstancias. Pero Percy, ¿es verdad toda esa historia de la planta 600? «El Olimpo», respondí. «Sí». Paul levantó la vista hacia el techo con expresión soñadora. «Me encantaría verlo». «Paul», lo reprendió mamá, «no es apto para mortales». En fin, lo importante es que nos encontramos bien. Todos. Estaba a punto de relajarme. Todo parecía perfecto. Las cosas entre Annabeth y yo se habían calmado. Mi madre y Paul habían sobrevivido. El Olimpo se había salvado. Pero la vida de un semidios nunca es tan fácil. Justo en ese momento, Nico llegó corriendo desde la calle, y por su expresión deduje que algo andaba mal. «Es Rachel», dijo. «Acabo de cruzármela en la calle 32». Annabeth frunció el entrecejo. «¿Qué ha hecho esta vez?», preguntó. «No, la cuestión es a dónde ha ido», explicó Nico. «Le he dicho que moriría en el intento, pero ella ha insistido. Se ha montado en Black Jack». «¿Que se ha llevado a mi Pegaso?», Nico asintió. «Va hacia la colina mestiza. Ha dicho que tenía que llegar al campamento». Capítulo 22. Recibo un jarro de agua fría. Nadie me roba mi Pegaso, ni siquiera Rachel. No sabía si estaba más enfadado, asombrado o preocupado. «¿En qué estaría pensando?», me dijo Annabeth mientras corríamos hacia el río. Por desgracia, yo tenía una idea bastante aproximada y me daba mucho miedo. Había un tráfico espantoso. Todo el mundo estaba en la calle mirando boquiabierto los daños causados en la zona de guerra. Se oían sirenas de policía a cada paso. Era imposible encontrar un taxi y todos los Pegasos se habían largado volando. Me había conformado con unos ponis juerguistas, pero ellos habían desaparecido con casi todas las existencias de cerveza de raíces de la ciudad. Así pues, no nos quedó más remedio que correr y abrirnos paso entre aquella multitud de mortales alelados que atestaban las calles. «No podrá atravesar las defensas», dijo Annabeth. «Peleo la devorará». Eso no se me había ocurrido. La niebla no despistaría a Rachel como a la mayoría de la gente. Localizaría el campamento sin problemas, pero yo había dado por supuesto que los límites mágicos la mantendrían a raya como un campo de fuerza. No se me había ocurrido que Peleo pudiera atacarla. «Hemos de darnos prisa», le eché una mirada a Nico. «¿No podrías invocar a unos caballos esqueleto?». Él corría jadeando. «Estoy tan agotado que no podría hacer aparecer ni un hueso para el perro». Finalmente, subimos al terraplén de la orilla y solté un silbido bien fuerte. No me apetecía hacerlo, incluso con el $10 de arena que le había dado al río Est para que se limpiara mágicamente. El agua seguía allí bastante contaminada. No me hacía gracia provocarle una enfermedad a ninguna criatura marina, pero ellas, de todos modos, acudieron a mi llamada. Surgieron en el agua gris 3 estelas y enseguida salieron a la superficie centos hipocampos, relinchando con repugnancia y sacudiéndose la mugre de sus crinis. Eran criaturas preciosas, con cola de pez multicolor y cabeza y patas delanteras de semental. El que iba delante era mucho mayor que los otros 2, una montura adecuada para un cíclope. «¡Rainbow!», grité. «¿Cómo va, amigo?». Él relinchó, quejándose. «Sí, lo siento», le dije. «Pero es una emergencia. Tenemos que llegar al campamento». Dio un resoplido. «¿Tyson? En plena forma. Lamento que no esté aquí. Ahora es un gran general del ejército de los cíclopes». «Sí, ya me imagino que siempre te trae manzanas. Bueno, ¿y qué me dices de ese trayecto?». En un periquete, Annabeth, Nico y yo estábamos deslizándonos por el río Este más a prisa que en una moto acuática. Aceleramos al pasar bajo el puente de Trucks Neck y nos dirigimos hacia Long Island Sound. Me pareció que transcurría una eternidad hasta que divisamos la playa del campamento. Les dimos las gracias a los hipocampos y vadeamos hacia la orilla, donde descubrimos que Argos nos estaba esperando. Se hallaba de pie sobre la arena, con los brazos cruzados y sus 100 ojos mirándonos airados.
¿Está aquí?, pregunté. Asintió, muy serio. ¿Va todo bien?, preguntó Annabeth. Argos meneó la cabeza. Lo seguimos por el sendero. Era surrealista encontrarse en el campamento, porque allí todo parecía tranquilo y pacífico, sin edificios carbonizados ni guerreros malheridos. Las cabañas destellaban al sol y los campos relucían cubiertos de rocío, aunque el lugar estaba casi desierto. No había duda, en la casa grande algo iba rematadamente mal. De todas las ventanas salía un resplandor verde, idéntico al que había visto en mis sueños sobre May Castellán. La niebla, la de tipo mágico, se remolinaba en el patio. Quirón yacía en una camilla tamaño caballo junto a la pista de voleibol, rodeado de un corrillo de sátiros. Black Jack galopaba nervioso de un lado para otro. «A mí no me culpe, jefe», suplicó al verme. «Esa chica extraña me obligó». Rachel Elizabeth Dare estaba de espaldas, al pie de los escalones del porche, con los brazos alzados, como si esperase que alguien le lanzara una pelota desde el interior de la casa. «¿Qué está haciendo?», masculló Annabeth. «¿Y cómo habrá atravesado los límites de seguridad?». «Volando», dijo uno de los sátiros, echándole una mirada acusadora a Black Jack. «Ha pasado justo por encima del dragón y ha cruzado las fronteras mágicas». «¡Rachel!», grité, pero los sátiros me detuvieron cuando intenté acercarme a ella. «¡Rachel!». «No, Percy», me advirtió Quirón. Hizo una mueca al tratar de moverse. Tenía un brazo en cabestrillo, las patas traseras entablilladas y la cabeza vendada. «No puedes interrumpir». «Creía que habías hablado con ella». «Así es, y le invité a venir aquí». Lo miré, incrédulo. «Dijiste que nunca permitirías que nadie volviera a intentarlo. Dijiste...». «Se lo dije, pero me equivocaba. Rachel tuvo una visión sobre la maldición de Hades. Cree que tal vez haya sido levantada. Me ha convencido de que vale la pena intentarlo». «¿Y si no ha sido levantada aún? Como Hades no se haya ocupado de ello, se volverá loca». La niebla se arremolinó alrededor de Rachel, que empezó a temblar como si sufriera una convulsión. «¡Rachel!», grité. «¡Detente!». Corrí hacia ella sin hacer caso a los sátiros. Cuando ya la tenía a 3 metros, choqué con una especie de pelota invisible elástica. Salí rebotado hacia atrás y aterricé en la hierba. Rachel abrió los ojos y se volvió. Tenía aspecto de sonámbula, como si solo me viera en sueños. «Todo va bien». Su voz sonaba remota. «Para eso he venido». «¡Serás destruida!». Ella meneó la cabeza. «Este es mi destino. Este es mi sitio, Percy. Por fin comprendo por qué». Aquello se parecía demasiado a lo que había dicho May Castellán. Tenía que detenerla, pero ni siquiera podía levantarme. La casa retumbó y la puerta se abrió de golpe, dejando escapar un fulgor verde. Noté un olor rancio a reptil. La niebla se retorció sinuosamente convertida en un centenar de serpientes que se deslizaban por las columnas del porche y envolvían en sus anillos toda la casa. Entonces apareció el oráculo en el umbral. La momia avanzó arrastrando los pies con su vestido multicolor. Tenía peor aspecto que de costumbre, lo que ya es decir. El pelo se le caía a mechones. Su piel apergaminada se agrietaba como el asiento gastado de un autobús. Sus ojos vidriosos parecían perdidos en el vacío, aunque tuve la espeluznante sensación de que caminaba directamente hacia Rachel. Esta extendió los brazos. No parecía asustada. «Llevas demasiado esperando», dijo, «pero aquí estoy por fin». El sol brilló todavía con más ardor. Por encima del porche apareció una figura flotando en el aire, un tipo rubio con toga blanca, gafas de sol y sonrisa engreída. «¡Apolo!», dije. Él me guiñó un ojo, pero se llevó un dedo a los labios. «Rachel Elizabeth Dare», dijo el dios, «posees el don de la profecía, pero también se trata de una maldición. ¿Estás totalmente decidida?». Ella asintió. «Es mi destino». «¿Aceptas los riesgos?». «Sí». «Entonces, adelante». Rachel cerró los ojos. «Acepto esta misión. Me entrego a Apolo, dios de los oráculos. Abro mis ojos al futuro y abrazo el pasado. Acepto al espíritu de Delfos, voz de los dioses, portador de enigmas, vidente del destino». No sabía de dónde sacaba aquellas palabras, pero salían de ella con toda fluidez, mientras la niebla se iba espesando.
De la boca de la momia brotó entonces un serpenteante reguero verde, grueso como un pitón, que se deslizó por los escalones y empezó a enroscarse perezosamente por las piernas de Rachel. La momia del oráculo se desmoronó y se fue deshaciendo hasta que solo quedó un montoncillo de polvo y un viejo vestido de colores. La niebla envolvía a Rachel de tal modo que apenas la veía. Luego, poco a poco, empezó a despejarse. Rachel cayó al suelo y se acurrucó en posición fetal. Annabeth, Nico y yo corrimos hacia ella, pero Apolo nos detuvo. ¡Alto! Ahora viene la parte más delicada. ¿Qué sucede?, pregunté. ¿A qué se refiere? Apolo estudió a Rachel con inquietud. El espíritu puede alojarse en su interior, ¿o no? ¿Y si no lo hace?, preguntó Annabeth. 5 sílabas, dijo Apolo, contándolas con los dedos. Sería fatal. Pese a la advertencia de Apolo, corrí a arrodillarme junto a Rachel. El olor del desván se había disipado. La niebla descendió a ras de suelo y el resplandor verde se extinguió. Ella, sin embargo, seguía muy pálida y apenas respiraba. De pronto se le abrieron los párpados. Me enfocó con dificultad. Percy, ¿te encuentras bien?, pregunté. Intentó sentarse. Se llevó las manos a las sienes. Rachel, dijo Nico, tu aura vital se había desvanecido casi del todo. He visto cómo morías con mis propios ojos. Estoy bien, musitó. Ayúdenme a levantarme, por favor. Las visiones me desorientan un poco. ¿Seguro que estás bien?, pregunté. Apolo bajó flotando desde el porche. Damas y caballeros, dijo, es un placer presentarles al nuevo oráculo de Delfos. Está de broma, resopló Annabeth. Rachel esbozó una leve sonrisa. También para mí resulta algo sorprendente, pero este es mi destino. Lo vi al llegar a Nueva York. Ahora sé por qué nací con este don. Fui criada para convertirme en oráculo. Parpadeé, perplejo. ¿Estás diciendo que ahora mismo puedes predecir el futuro?, pregunté. No a todas horas, dijo, pero hay visiones, imágenes y palabras en mi mente. Cuando alguien me hace una pregunta, yo... ¡Oh, no! Ya empieza, anunció Apolo. Rachel se dobló como si le hubieran dado un puñetazo. Al incorporarse de nuevo, tenía en los ojos un brillo verdoso. Entonces comenzó a hablar con una voz que parecía triplicada, como 3 Rachel hablando a la vez. 7 mestizos responderán a la llamada. Bajo la tormenta o el fuego, el mundo debe caer. Un juramento que mantener con un último aliento. Y los enemigos en armas ante las puertas de la muerte. Al pronunciar la última palabra, Rachel cayó fulminada. Nico y yo nos apresuramos a sujetarla y la llevamos hacia el porche. Tenía un calor febril en la piel. Estoy bien, dijo, ya con su voz normal. ¿Qué ha sido eso? Ella negó con la cabeza, desconcertada. ¿El qué? Yo diría que acabamos de oír la siguiente gran profecía, comentó Apolo. ¿Qué significa?, inquirí. Rachel frunció el entrecejo. Ni siquiera recuerdo qué he dicho. No, terció Apolo, pensativo. El espíritu solo hablará a través de ti en ocasiones. El resto del tiempo, Rachel seguirá siendo la de siempre. No tiene sentido interrogarla, aunque acabe de pronunciar la nueva gran predicción sobre el futuro del mundo. ¿Qué?, exclamé. Pero... Percy, atajó Apolo. Yo no me preocuparía demasiado. La última gran profecía sobre ti tardó casi 70 años en cumplirse. Esta quizá ni siquiera suceda durante el curso de tu vida. Reflexioné en lo que Rachel había dicho con aquella voz espeluznante sobre fuego y tormentas y las puertas de la muerte. Puede ser, comenté, pero no sonaba demasiado bien. Ya, dijo Apolo jovialmente. Nada bien. Va a ser una oráculo fantástica. No era fácil olvidarse por el momento del asunto, pero Apolo insistió en que Rachel debía reposar. A decir verdad, se la veía bastante desorientada. Perdona, Percy, dijo. No te lo expliqué todo en el Olimpo. La llamada me asustó y no creía que fueses a entenderlo. Aún no lo entiendo, reconocí. Pero, bueno, me alegro por ti. Rachel sonrió. Quizá no sea para alegrarse exactamente, pero el futuro no resultará fácil, pero es mi destino. Solo espero que mi familia... No terminó la frase. ¿Todavía piensas ir a la Academia Clarion?,
Pregunté. Se lo prometí a mi padre. Intentaré ser una chica normal durante el curso, pero ahora debes dormir. La reprendió Apolo. Quirón, no me parece que el desván sea el sitio indicado para nuestra nueva oráculo. ¿No crees? Desde luego que no. Quirón tenía ya mucho mejor aspecto, porque Apolo le había estado aplicando algunos de sus remedios mágicos. Rachel puede utilizar la habitación de invitados de la casa grande, mientras lo pensamos con calma. Se me ocurre una cueva en las montañas, murmuró Apolo, pensativo, con antorchas y una gran cortina morada en la entrada, algo misterioso de verdad, pero con un apartamento en el interior decorado a la última, que incluye sala de juegos y uno de esos sistemas ultramodernos de cine en casa. Quirón carraspeó ruidosamente. ¿Qué pasa?, dijo Apolo, desconcertado. Rachel me dio un beso en la mejilla. Adiós, Percy, susurró. Y no necesito ver el futuro para decirte lo que debes hacer ahora, ¿verdad? Su mirada parecía más penetrante que antes. Me puse colorado. No, así me gusta. Dio media vuelta y se adentró con Apolo en la casa grande. El resto del día resultó tan extraño como lo había sido al principio. Los campistas empezaron a llegar desde Nueva York en coche, en Pegaso o en carro. Los heridos fueron atendidos y los muertos recibieron honras fúnebres en la hoguera del campamento de acuerdo con los antiguos ritos. El sudario de Silena era de un rosa subido y llevaba bordada una lanza eléctrica. Las cabañas de Ares y Afrodita la aclamaron como a una heroína y luego prendieron juntas la pira. Nadie pronunció la palabra espía. Ese secreto ardió hasta convertirse en cenizas mientras se elevaba hacia el cielo una nube de humo aromatizado con perfume de diseño. Incluso Ethan Nakamura tuvo su sudario, uno de seda negra con un logo formado por dos espadas cruzadas bajo una balanza. Mientras el sudario empezaba a arder, confié en que Ethan supiera que había logrado algo importante. Había tenido que pagar un precio mucho más alto que un ojo, pero los dioses menores iban a obtener al fin el respeto que merecían. La cena en el pabellón transcurrió discretamente. La única nota de interés la puso la ninfa Enebro, que apareció de pronto gritando ¡Graver! Y se lanzó sobre su novio con un abrazo placaje, entre los aplausos de todos los presentes. Luego bajaron a la playa a dar un paseo a la luz de la luna. Me alegraba por ellos, aunque la escena me hacía pensar en Silena y Beckendorf, y eso me entristecía. La señorita O'Leary retozaba alegremente de aquí para allá, comiéndose las sobras de todas las mesas. Nico estaba en la mesa principal con Quirón y el señor D, cosa que nadie parecía encontrar fuera de lugar. Al contrario, todos le daban palmaditas en la espalda y lo felicitaban por su destreza en el combate. Hasta los hijos de Ares lo consideraban un tipo guay. Ya lo ves, preséntate con un ejército de guerreros muertos en el momento crucial y, de repente, todos querrán ser tus amigos. Poco a poco la gente se fue retirando del pabellón. Algunos se dirigieron a la hoguera del campamento para cantar a coro. Otros se fueron a la cama. Permanecí sentado a la mesa de Poseidón, contemplando cómo rielaba la luna en las aguas de Long Island Sound. Vislumbraba a Grover y a Enebro en la playa, tomados de la mano y charlando. Reinaba la tranquilidad. Percy! Annabeth se deslizó a mi lado en el banco. ¡Feliz cumpleaños! Sostenía un trozo de tarta grandioso y algo magullado, cubierto de azúcar glass azul. Me quedé mirándola. ¿Qué? Hoy es 18 de agosto, dijo. Tu cumpleaños, ¿no? Estaba perplejo, ni siquiera me había acordado, pero tenía razón. Había cumplido 16 años aquella mañana, justamente la mañana en que había decidido darle el cuchillo a Luke. La profecía se había cumplido con toda exactitud, como estaba previsto, y yo no había caído en que era mi cumpleaños. Pide un deseo, agregó con una sonrisa. ¿La has preparado tú? Tyson me ha ayudado. Ya entiendo por qué parece un ladrillo de chocolate, dije, con ración extra de cemento azul. Annabeth se echó a reír. Pensé un segundo y luego soplé la vela. Cortamos la tarta por la mitad y la compartimos, comiendo con los dedos, sentados uno junto al otro. Contemplamos el océano. Nos llegaba el canto de los grillos y algún rugido de los monstruos del bosque, pero por lo demás había silencio. «Has salvado al mundo», murmuró. «Hemos salvado al mundo. Y Rachel es la nueva oráculo, lo cual significa que no podrá salir con nadie». «No pareces muy apenada». Annabeth se encogió de hombros. «Bah,
Me da igual. Oh. Ella arqueó una ceja. ¿Tienes algo que decirme, sesos de alga? Preguntó. Seguramente me darías una patada en el trasero. Tenlo por seguro. Me sacudí las migas de las manos. Cuando estaba en el río Estigio, volviéndome invulnerable, Nico me dijo que debía concentrarme en algo que me mantuviera anclado al mundo, algo que me diera ganas de seguir siendo mortal. Annabeth mantuvo la vista fija en el horizonte. ¿Sí? Luego en el Olimpo, proseguí. Cuando quisieron convertirme en un dios y tal, yo no paraba de pensar. Ah, pero tú lo deseabas. Bueno, quizá un poco, pero no, porque pensaba que no quería que las cosas siguieran igual toda la eternidad, porque las cosas siempre podrían mejorar. Y pensaba, me notaba la garganta reseca. ¿En alguien en especial? Preguntó a Annabeth suavemente. La miré y vi que reprimía una sonrisa. ¿Te estás riendo de mí? Protesté. ¿Qué va? No me lo estás poniendo nada fácil. Entonces se echó a reír de verdad y me rodeó el cuello con los brazos. Yo nunca, lo que se dice nunca, voy a ponértelo fácil, sesos de alga. Vete acostumbrando. Cuando me besó, tuve la sensación de que se me derretía el cerebro por dentro. Podría haberme quedado así toda la vida, pero inesperadamente una voz gruñó a nuestra espalda. Bueno, ya era hora. Y de pronto, el pabellón se llenó de campistas con antorchas. Clarice dirigió la operación mientras todos se echaban sobre nosotros y nos subían en hombros. ¡Pero bueno!, protesté. ¿Es que no hay un poco de intimidad? Los tortolitos necesitan agua fría, dijo Clarice con pitorreo. ¡Al lago de las canoas!, gritó Connor Stowe. Entre victorias y aplausos nos llevaron cuesta abajo, aunque siempre lo bastante cerca para que siguiéramos tomados de la mano. Annabeth se reía a carcajadas y yo no podía dejar de reírme tampoco, aunque tenía la cara completamente roja. No nos soltamos las manos hasta que nos arrojaron al agua, pero el último en reírse fui yo. Formé una gran burbuja de aire en el fondo del lago y nuestros amigos se quedaron plantados en la orilla esperando a que saliéramos. Ah, cuando eres el hijo de Poseidón, no tienes que darte tanta prisa. Fue sin duda el mejor beso submarino de todos los tiempos. Capítulo 23. Nos despedimos, más o menos. El campamento se prolongó aquel verano. Todavía duró 2 semanas más, justo hasta el comienzo del curso, y debo reconocer que fueron las 2 mejores semanas de mi vida. Desde luego, Annabeth me mataría si dijera algo diferente, pero hubo también muchas otras cosas estupendas. Grover se había hecho cargo de los sátiros buscadores y estaba enviándolos por todo el país para encontrar mestizos que aún no hubieran sido reconocidos. Por el momento, los dioses cumplían su promesa. Estaban apareciendo semidioses nuevos por todas partes, no solo en Estados Unidos, sino en muchos otros países. «Casi no damos abasto», reconoció Grover una tarde, mientras nos tomábamos un descanso en el lago de las canoas. «Necesitaremos un presupuesto más grande para viajes. Podría emplear tranquilamente a 1 centenar más de sátiros». «Sí, pero los que tienes están trabajando a lo bestia», le dije. «Me parece que les das miedo». Grover se sonrojó. «¡Qué tontería! Yo no doy miedo». «Eres el señor de la naturaleza, amigo, el elegido de Pan, y miembro del consejo de...» «¡Basta!», protestó. «Eres tan terrible como Enebro. Pronto pretenderá que me presente como candidato a presidente». Empezó a mascar una lata mientras contemplábamos la serie de cabañas nuevas que estaban construyendo al otro lado del lago. La U que formaban las antiguas pronto se convertiría en un rectángulo completo, y los semidioses se habían aplicado a la tarea con entusiasmo. Nico tenía unos cuantos obreros muertos trabajando en la cabaña de Hades. Aunque él sería por ahora su único ocupante, la verdad es que le estaba quedando muy chula. Paredes macizas de obsidiana, con una calavera sobre el dintel y antorchas que ardían con fuego griego las 24 horas del día. A su lado se alzaban las cabañas de Iris, Némesis, Hécate y algunas más que no identifiqué. Todos los días añadían alguna nueva al proyecto. La cosa iba tan bien que Annabeth y Quirón estaban considerando la posibilidad de crear una nueva ala de cabañas para que todas contaran con suficiente espacio. La cabaña de Hermes ya no estaba tan abarrotada como antes, porque muchos de los chicos no reconocidos habían recibido la señal de sus progenitores divinos.
Sucedía casi cada noche, y cada noche, asimismo, llegaban semidioses a nuestras fronteras, acompañados de sátiros buscadores y perseguidos por varios monstruos repulsivos. La mayoría conseguía zafarse de ellos y entrar en el campamento. El próximo verano va a ser muy distinto, le dije a Grover. Quirón prevé que tendremos el doble de campistas. Sí, asintió, pero seguirá siendo el mismo sitio entrañable de siempre. Suspiró con satisfacción. Observé un rato a Tyson, que dirigía un grupo de cíclopes constructores. Estaban izando piedras enormes para levantar los muros de la cabaña de Hécate, una tarea difícil y delicada. Cada piedra tenía signos mágicos grabados en la superficie y, si se caía alguna, podía explotar o convertir en árbol a todo el mundo en un radio de medio kilómetro, cosa que a nadie, salvo a Grover, le había hecho gracia, supongo. Entre mis tareas de protección de la naturaleza y la búsqueda de mestizos, voy a tener que viajar mucho, me advirtió. Quizá no nos veamos tanto. Eso no cambiará nada, sigue siendo mi mejor amigo. Sonrió de oreja a oreja. Aparte de Annabeth, comentó. Eso es diferente. Ya, asintió. Desde luego que sí. A media tarde, mientras daba un último paseo por la playa, oí una voz conocida. Un buen día para pescar. Mi padre, Poseidón, estaba metido en el agua hasta las rodillas, con sus bermudas de siempre, su vieja gorra y una camisa muy fina, verde y rosa, Tommy Bahama. Tenía una caña de pescar en las manos y, cuando arrojaba el sedal, lo mandaba muy lejos, como a medio camino de Long Island Sound. Papá, dije, ¿qué te trae por aquí? Hizo una mueca. No tuvimos ocasión de hablar a solas en el Olimpo. Quería darte las gracias. ¿A mí? Fuiste tú quien acudió a salvarnos. Sí, y mi palacio entre tanto fue destruido. Pero, ¿sabes? Los palacios pueden reconstruirse. He recibido muchísimas tarjetas de agradecimiento de los demás dioses. Incluso Ares me ha enviado una, aunque creo que Hera lo obligó a hacerlo. Resulta más bien gratificante. Así que, gracias. Supongo que incluso los dioses pueden aprender nuevos trucos. El agua empezó a burbujear. En el extremo del sedal, de repente salió a la superficie una enorme serpiente marina. Forcejeaba y daba tremendos latigazos, pero Poseidón se limitó a suspirar. Sujetando la caña con una mano, sacó su cuchillo y cortó el sedal. El monstruo volvió a sumergirse en el agua. No tenía el tamaño suficiente, se lamentó. Tengo que soltar a los pequeños o los guardas se me echarán encima. ¿Los pequeños? Él sonrió. Estás haciendo un buen trabajo con esas nuevas cabañas, por cierto. Supongo que eso significa que ya puedo reconocer a todos mis demás hijos y mandarte unos cuantos hermanos el verano que viene. Ja, ja, ja. Poseidón recogió su sedal y yo lo miré. Bromeas, ¿no? Me hizo un guiño enigmático y no supe si hablaba en serio. Nos veremos pronto, Percy, dijo, y recuérdalo, hay que distinguir si los peces tienen tamaño suficiente para pescarlos. Dicho lo cual, se disolvió en la brisa marina, dejando una caña de pescar tirada en la arena. Aquella noche, la última en el campamento, se celebró la ceremonia de las cuentas de collar. La cabaña de Festo había diseñado la de aquel año, una cuenta que mostraba la imagen del Empire State, rodeada de una espiral de letras griegas diminutas, con todos los nombres de los héroes que habían sucumbido en defensa del Olimpo. Había demasiados nombres, pero aún así me sentí orgulloso de recibirla, y la coloqué en mi collar. Ya tenía 4 cuentas. Me sentía como un veterano. Pensé en la primera hoguera de campamento a la que había asistido, a los 12 años, y recordé que me había sentido como en casa de inmediato. Eso al menos no había cambiado. «Jamás olviden este verano», nos dijo Quirón. Estaba extraordinariamente recuperado, aunque todavía se le veía una leve cojera mientras trotaba junto al fuego. «Este verano hemos descubierto la bravura, la amistad y el coraje. Hemos mantenido el honor del campamento». Me dirigió una sonrisa y todos aplaudieron. Desvié la mirada y reparé en una niña con vestido marrón que cuidaba el fuego. Tenía un brillo escarlata en los ojos y me hizo un guiño. Nadie más parecía advertir su presencia, pero llegué a la conclusión de que ella quizá lo prefería así. «Y ahora», dijo Quirón, «a la cama temprano. Recuérdenlo, tienen que desalojar las cabañas mañana a mediodía.
a menos que hayan hecho las gestiones necesarias para pasar todo el año con nosotros. Las arpías de la limpieza devorarán sin piedad a los rezagados, y no me gustaría concluir el verano con una nota amarga. A la mañana siguiente, Annabeth y yo nos detuvimos en lo alto de la colina mestiza y contemplamos los autobuses y furgonetas que empezaban a salir, llevándose de vuelta al mundo real a la mayoría de los campistas. Algunos veteranos, así como algunos recién llegados, se quedaban en el campamento. Pero yo volvía para iniciar mi segundo año en la escuela secundaria Good, la primera vez en mi vida que hacía 2 cursos en el mismo colegio. «Adiós», nos dijo Rachel, echándose la bolsa al hombro. Se la veía bastante nerviosa, pero pensaba mantener la promesa que le había hecho a su padre y asistir a la Academia Clarion en New Hampshire. Hasta el verano siguiente no recuperaríamos a nuestra oráculo. «Te irá de maravilla», Annabeth la abrazó. Era curioso, ahora parecía llevarse muy bien con ella. Rachel se mordió el labio. «Ojalá tengas razón. Estoy algo preocupada. ¿Y si alguien se pregunta qué van a poner en el examen de mates y yo empiezo a farfullar una profecía en medio de la clase de geometría? El teorema de Pitágoras era el segundo problema. Dioses, resultaría muy embarazoso». Annabeth se echó a reír y, para mi alivio, consiguió que Rachel sonriera un poco. «Bueno», dijo, «pórtense bien el uno con el otro». Vete a saber por qué, pero me miró como si fuera un tipo problemático. Antes de que pudiera protestar, Rachel nos deseó suerte y corrió cuesta abajo para subir a su vehículo. Annabeth, gracias al cielo, se quedaría en Nueva York. Sus padres la habían dejado ingresar en un internado de la ciudad para que permaneciera cerca del Olimpo y pudiera supervisar los trabajos de reconstrucción. «Y para estar cerca de mí, ¿no?», pregunté. Me parece que hay alguien aquí que se da demasiada importancia». Pero entrelazó sus dedos con los míos. Me acordé de su idea de construir algo permanente, de la que me había hablado en Nueva York. Y pensé que quizá estábamos empezando con buen pie. Peleo, el dragón guardián, se enroscó alrededor del tronco del pino, justo debajo del vellocino de oro, y empezó a roncar, echando una bocanada de humo a cada suspiro. «¿Has estado pensando en la profecía de Rachel?», le pregunté a Annabeth. Arrugó el ceño. «¿Cómo lo sabes?», contestó. «Porque te conozco». Me dio un empujón con el hombro. «Vale, sí, he pensado. 7 mestizos responderán a la llamada. Me pregunto quiénes serán. Vamos a tener muchas caras nuevas el verano que viene». «Sí», asentí. «Y todo eso del mundo cayendo bajo la tormenta o el fuego». Frunció los labios. «Y los enemigos a las puertas de la muerte. No lo sé, Percy, pero no me gusta. Creía... bueno, que quizá tendríamos un poco de paz para variar». «No sería el campamento mestizo si fuese pacífico», dije. «Ya, o tal vez la profecía no se cumpla en muchos años. Podría tratarse de un problema para la próxima generación de semidioses. En tal caso podemos relajarnos y disfrutar». Ella asintió, aunque aún parecía inquieta. No la culpaba, pero me resultaba difícil preocuparme en un día tan bonito, con ella a mi lado, y sabiendo que no me estaba despidiendo en realidad. Teníamos mucho tiempo por delante. «¿Una carrera hasta abajo?», la reté. «Pues pierde seguro». Salió disparada por la ladera y corrí tras ella. Por una vez, no miré atrás.